Buenas tardes, buscadores incansables de la verdad. Como lo he anunciado en estos días, hoy vamos a hacer una entrevista, voy a hacer una entrevista a una escritora que se llama Rocío Rincón, que ha hecho una trilogía que se llama Cuando aprendas a volar. Así que, bueno, estoy encantadísima de aceptarla. A ver, ya veo que se ha unido. Pídeme, Rocío, solicita la entrevista. Así te... A ver, he visto a Rocío que ya ha entrado. Ah, perfecto, perfecto. Tendremos con nosotros, bueno, para los que no me conocen, que creo que la gente que ha entrado ya me conoce, ahí está entrando Rocío. Bueno, yo soy la autora de una trilogía que se llama En busca de un nuevo camino y hoy voy a hablar con Rocío, que vive en Cádiz. Y que, como dije antes, ha hecho una trilogía que se llama Cuando aprendas a volar. Y como yo estoy hablando con respecto a los niños índigos, a los niños cristal, a los niños arcoíris, ay, no sé qué pasa que no entra, a ver, no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, el tema de hoy va a ser muy interesante porque ella ha tenido una experiencia con su hijo que me interesa mucho que la compartan, sobre todo para los padres que tienen estos niños con diagnosticados THDA, para que vean esta experiencia, cómo se puede resolver sin medicación, ¿no? A ver, no sé qué es lo que ha pasado. A ver, hola Neus, hola la gente que está entrando. Rocío, no sé qué ha pasado, yo la autoricé, pero no sé por qué no ha entrado. Vuelve a solicitar la autorización, a ver, no sé qué ha pasado. Bueno, aquí hay personas que me siguen, que saben que yo hablo, hola Neus, de niños índigos, de niños cristal, hola Jorge, niños que tienen capacidades especiales, porque quiero ayudar a los padres. ¿Por qué? Porque yo soy índiga. Cuando he nacido mis padres realmente no sabían qué hacer con tanta sensibilidad. He tenido que de grande acá. Vale, Neus, va a haber algo interesante para ti. Me acaba de poner que tiene un hijo con hiperactividad. Vamos a hablar sobre ese tema y, a ver, voy a volver a aceptar a Rocío, que no sé qué es lo que había pasado. O sea, quedaba dando vuelta y dando vuelta, como que la estaba aceptando, desesperando. Se ve que a esta hora estamos muchos conectados. A ver, bien. Hola. Hola, Rocío. No sé si me veis. Sí, perfecto. Sí, vale. Yo me veo ahí como congelada. Algo pasa con la conexión, no sé, estaba tratando. ¿Y ahora te ves o no? Porque yo te veo perfecta. Vale, pues perfecto. Si tú me ves perfecta y los demás, yo me veo congelada y a ti te veo perfecta. Bueno, ¿sabes que me pasó lo mismo con María? Pero María no se veía, estaba negra. O sea, ni siquiera se veía su imagen. Pero yo, no sé, desconozco el tema, pero creo que tendrá que ver con la hora, que hay muchos conectados y... Bueno, la gente acá me está diciendo que que te ves bien. Vale. O sea, pues todo el mundo te ve menos tú. Bueno, me tengo muy lista. Encantada de tenerte aquí. Acabo de explicarles, bueno, que tú eres de Cádiz, que has escrito una trilogía que se llama Cuando aprendas a volar. Y que, bueno, primero quiero que cuentes un poquito sobre tu historia, pero lo que he comentado, como yo hablo de niños índigos, cristal, diamante, arcoíris, que, bueno, me interesaría, tú cuenta lo que quieras, pero me interesaría mucho que contaras un poco la historia de
lo que has vivido con tu hijo porque ha sido diagnosticado con THDA, ¿no? Entonces hay una mamá que acaba de decirme que tiene un hijo que también, bueno, que también es hiperactivo, y bueno, vamos a ir hablando, así que le cedo la palabra a Rocío. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por tenerme aquí contigo en tu canal y esta charla maravillosa, porque para mí conocerte y aprender acerca de todo esto ha sido maravilloso. Yo he sido madre muy joven y bueno, mis hijos, la primera vez que fui madre fue con solo 16 años y luego tuve otro hijo con 21 años y mi tercer hijo, Bernard, lo tuve con 23, ¿no? Entonces, todo fue como muy rápido. Yo tenía una sensación, como una fijación en la vida de hacerlo todo muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Y sí que quizá, bueno, cuando yo era una niña a lo mejor no se diagnosticaban así a los niños ni nada, pero quizá entiendo que probablemente a lo mejor hubiera sido diagnosticada de hiperactividad o de alguna cosa así cuando pequeña, porque reconozco en mí pues muchas cosas, ¿no? Y que me decían a lo mejor que era, yo me acuerdo de una maestra que decía que era una cruz, me decía, ¡ay, qué cruz, qué cruz! No te puedes callar, no te puedes estar quieta, ¡qué cruz! Y bueno, siempre era muy movida, se me ocurría todo y todo eso, ¿no? Y bueno, hubieron ciertas cosas en mi vida que jamás me las expliqué y tampoco jamás he sido capaz de contarlas hasta muchos años después y tampoco así públicamente no lo he hablado nunca, ¿no? Entonces, bueno, a ver si me atrevo. Puedes hacerlo, me encantará porque así, al escuchar la historia de alguien, yo te puedo ir clarificando cosas y clarificando a los oyentes también. Me encanta. Sigue. Bueno, a ver si tomo valor en el transcurso de la conversación. Entonces, bueno, te voy a hablar un poco de la experiencia que tuve cuando fui madre, ¿no? Y yo entiendo que hoy, después, muchos años después, ¿no? Cuando empecé, toqué fondo en mi vida y caí de verdad en una depresión grande, porque claro, yo me encontré con apenas 30 años y ya tenía 3 hijos que estaban entrando en la adolescencia, tenía a mi marido, yo era súper joven y bueno, estaba bien posicionada en la empresa en la que me encontraba, mi marido también estaba fijo, estábamos como en un estado de, bueno, de estamos bien, ¿no? Como algo así muy, muy normal y tal. Pero empezaron a pasar cosas en nuestra vida y llegó la gran crisis, no me encanta. Ahí fue la primera vez, la crisis que empezó en el 2007, que yo aprendí que la palabra crisis significaba oportunidad, ¿no? Porque a mí aquello me dio un pánico terrible y yo no tenía ni idea, nunca me había asomado a estos conocimientos y todo. Eso sí que tenía una gran inquietud espiritual. Y de hecho había pasado por diferentes filosofías, religiones y todo eso, pero no tenía las respuestas que quería. Entonces, bueno, ahí atravesamos un momento muy tremendo. Terminé, bueno, mi marido lo despidieron de su empresa porque quebró una empresa que tenía un montón de años, más de 500 trabajadores, y fue a la calle con los 500. Y al poco tiempo, pues yo presa del pánico y empecé a imaginar, ¿no?, las causas por las que a mí podrían despedirme de mi empresa y todo lo demás, hasta que finalmente se dio casi al detalle, tal y como yo lo había imaginado, ¿no? Y fui víctima, fíjate lo que te digo, de una humillación pública y me echaron de allí de una forma muy, muy tremenda, ¿no? Esto a mí me movió, me sacudió de una manera como no me imaginaba en ese momento que me estaba sacudiendo y sí, caí en una depresión y todo eso. A partir de ahí empecé a estudiar todo esto y entonces yo en ese tiempo atravesaba uno de mis 3 hijos, el pequeño en concreto, pues en ese entonces, no sé, tendría quizás 7 años, no sé, por ahí podría ser, ¿no? La cosa.
7, 8 años, por ahí podría andar la historia. Y él, hasta que empezó a andar, este niño cuando nació le llamábamos el Santito. Mi padre empezó a llamarle el Santito porque era un santito. De hecho, claro, era el pequeño de 3 y yo, pues, cuando él nació me dedicaba a mis otros 2 hijos, a mi marido, no sé cuántas, tal. Paré de trabajar en ese periodo de tiempo porque, claro, con 3 hijos y todo lo demás en la casa no daba abasto y me tomé como un tiempo para dedicárselo a mis hijos, ¿no? Entonces él era fantástico. Yo lo ponía en un columpio de estos automáticos que existen hoy en día, que son súper maravillosos, y lo ponía ahí, me ponía a hacer las cosas de la casa, atender a los otros niños, bla, 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 y casi él no se quejaba para nada y se me iba la hora, ay, que a este le toca comer, lo cogía, le daba de comer, le daba el pecho y otra vez y poco más o menos. Pero el niño empezó a andar y fue como un cambio radical. El niño empezó a hacer cosas que se salían del tiesto, ¿no? Como decíamos, hacía cosas. Entonces lo apunté a la guardia porque no podía con él. Yo decía, este niño necesita más, porque no puede estar quieto, no puede... bueno, ya empezamos a ver que era algo fuera de lo común, ¿no? Entonces lo apuntamos a la guardería y ahí en la guardería fue tremendo, ¿no? Porque la maestra de guardia me decía, es que este tío no deja títere con cabeza, es que entra en la guardia con la mano abierta y va iba pegando a los demás, era agresivo, tenía una sensibilidad con los animales y con los niños que eran más pequeños que él, pero con sus iguales o con los mayores era tremendo. Era tremendo, no aceptaba ningún tipo de norma, tenía una sensibilidad al dolor bastante baja, es decir, normalmente un niño se sube a un sitio y se cae o se lastima o algo, y él no, o sea, él se lastimaba y volvía a hacer otra vez lo mismo y una y otra vez, y bueno, el médico me dijo que es que era poco sensible al dolor y que por eso no le daba miedo, ¿no?, de hacer esas cosas y tal. Yo recuerdo que se caía y constantemente cuando se caía, porque se subía y hacía de todo, y se abría una brecha aquí, otra brecha ahí, y ya iba corriendo y él mismo se tocaba y así, se miraba la mano y me decía, tranquila, no tengo sangre, no pasa nada, no tengo sangre. Porque teníamos que salir corriendo con él constantemente. Entonces, esto empezó a ser bastante cansado, porque hoy lo cuento como algo divertido, pero sí, tú imagínate, claro, tú imagínate ser muy joven y ser la madre de un niño que está constantemente poniéndose en situaciones de riesgo y poniendo a los demás también. Además empezó a hablar y cuando empezó a hablar decía cosas que la gente no entendía, ¿no? Porque cogía, a lo mejor veía películas y cogía frases de películas que decía, pero este niño cómo se ha quedado con esta frase, y se la soltaba a la gente, ¿no? Y parecían frases ofensivas, ¿no? Y decía, wow, qué malo eres, qué malo eres. Empezaron todo el mundo a llamarle, qué malo eres, qué malo eres, qué malo eres. Empezó en el colegio, y bueno, y él, fíjate, bueno, íbamos a lo mejor íbamos por la calle o lo que fuera, mi hijo era y es, ¿no? Yo lo veo así, súper bonito, sí, por dentro y por fuera. Y entonces cuando era pequeño tenía un pelo así rizado, que parecía un pelocho, él y su hermano, y yo le dejaba los pelos largos, que tenían los pelos que iban así. Y entonces la gente le hacía gracia y se paraba a decirle cositas, ¿no? Y tal. Y el hermano, que tenía 2 años, lo llevaba siempre agarradito en el coche y decía, no, cuidado con mi hermano, que mi hermano pega. Y el hermano, si te ponías a la suficiente distancia como para que te pudiera alcanzar, si te podía coger los pelos o las gafas o lo que fuera, allá que iba. Entonces, bueno, él empezó todo el mundo a decirle qué malo eres, qué malo eres, qué malo eres, hasta que empezó en el cole. Y ya después del primer año de cole, pues la maestra me dijo que iban a hacerle un test de hiperactividad, porque tenía síntomas de que eso, ¿no? Que se salía de lo común y tal, y entonces le hicieron un test y después del test dio unos valores muy altos y me mandaron a conocer a un psicólogo
al psicólogo del cole y tal, y bueno, yo fue la primera vez que me senté con un psicólogo y nada de eso, y fue súper divertido lo que pasó ahí. No sé si lo he contado alguna vez, pero te voy a contar la anécdota, porque cada vez que me acuerdo, yo me senté en la biblioteca del colegio, y estaba el doctor y el niño y yo, ¿no? Y entonces el niño, él estaba hablando conmigo con una mesa de por medio, él en un lado, yo en el otro, y el niño, yo quería que el niño estuviera sentado a mi lado y quieto, y era imposible. El niño estaba para arriba, para abajo, no sé cuánto, no sé qué, se subía a una silla, a una mesa. Y el doctor me dijo, mira, el médico, el psicólogo, me dijo, no señora, déjelo usted, que haga lo que usted hable conmigo, como si no le estuviéramos viendo, simplemente para que yo así lo estoy observando y voy viendo, ¿no? Cómo es él y todo. Y digo, bueno, allá usted con lo que usted dice. Así que yo le dejé, y yo veía a mi hijo que se subía para arriba y para abajo, no sé qué, llevaba una bolsita que le habían dado un cumple, llevaba gusanitos que le habían dado en clase, y entonces yo lo vi, que miró la bolsa de gusanitos y él cogió una silla, y yo estaba muy inquieta, y el médico me decía, nada, usted ni caso, siga hablando conmigo. Entonces él cogió la silla, la arrastró hasta, la puso detrás donde estaba el hombre, y claro, yo lo veía porque yo estaba de frente, entonces yo hablando con el hombre, y de pronto veo a mi hijo que se sube encima de la silla, y claro, aparece por encima de él, y yo, ay señor, y yo hablando con el hombre, intentando ignorar al niño, lo veo que abre la bolsa de gusanitos, se la pone en las manos, y cuando tiene todos los gusanitos hace... y se lo tiró, y todo así atrás, y ese hombre todo lleno de gusanitos, y yo era, traga mi tierra, me quería morir, súper serio, que no parecía que no estaba dispuesto a aceptar una broma ni nada, pero digo, pero si usted me ha dicho que lo dejara, hombre, por favor, señora, este niño, no sé cuánto, ¿no? Pero si usted me ha dicho que no le diga nada. Bueno, finalmente, después de entrevistarme y todo lo demás, pues él me dio un diagnóstico y me dijo que mi hijo era hiperactivo, que con déficit de atención, que tenía conductas agresivas, desafiantes, y que era muy peligroso para él y para el resto, en realidad, ¿no? Ahí me asustó muchísimo porque no había escuchado yo esto en la vida, y yo, de verdad, en ese momento era súper jovencilla, no tenía ahí no tenía ni 30 años siquiera, y entonces estaba preocupada y le pregunté, bueno, ¿y qué puedo hacer, no? Como él me dijo que había que medicarlo de inmediato, y me dijo que lo que podía esperar de él el día de mañana es que, porque le pregunté, bueno, pero ¿esto se cura? ¿Esto se cura? Y me dijo que no solamente no se iba a curar, sino que se iba a agravar, y que lo que podía esperar de él es que fuera el día de mañana por un delincuente, o que fuera a la cárcel. Me puso ahí como una cosa terrible, ¿no? Que iba a vivir con mi hijo, me explicó prácticamente todo lo que yo iba a vivir, y me dijo, prepárese usted cuando sea adolescente, y prepárese cuando el niño tal, porque lo van a pasar muy mal y tal. Bueno, yo creo que fue uno de los peores momentos de mi vida, porque yo no entendía nada, y ahí no tenía ningún conocimiento, y realmente acepté me lo estaba diciendo un médico, que para mí era la máxima autoridad en ese momento. La autoridad. Me derivó a la salud mental, a la unidad de salud mental infantil de donde yo vivo y tal, y bueno, de ahí fuimos y empezaron a tratarlo, ¿no? Pues gabinete psicológico, el psiquiatra y todo lo demás, a evaluarlo y a buscar mil maneras para que mi hijo se estuviera quieto, callado, sentado, concentrado. Estuvimos... Una cosa, o sea, ¿por qué reaccionaba así? Simplemente porque no se le tenía en cuenta, nada más. Simplemente porque si en ese momento se le hubiese tenido en cuenta, se le hubiese entrado en conversación con él a ver qué es lo que quería hacer, y se le hubiese dado una actividad donde canalizara en ese momento lo que él sentía adentro, eso hubiese cambiado. Pero bueno, sigamos. Vale. Claro. A mí lo que me enseñaron durante todos esos años, a mi marido y a mí, porque estuvimos yendo a cursos de padres y terapias, de grupo, de tal, cual,
lo que nos enseñaron fue a ignorarle, precisamente, y solamente prestarle atención cuando se portaba. Lo contrario. Lo contrario. Claro, entonces eso fue lo que nos enseñaron, a ignorarle y solamente prestarle atención cuando se portaba bien o cuando considerábamos nosotros que se estaba portando bien, ¿no? Entonces eso hoy por hoy lo puedo entender, lo recuerdo, a ver, con el conocimiento y después de haber hecho mucho trabajo de sanación realmente del alma, porque esto lo tienes tú que sanar, ¿no? Y cuando como madre llegas al conocimiento de que tú, con tu actitud, con tus pensamientos, con tu forma de querer educarlo y todo lo demás, las estás haciendo más mal que bien, pues esto te llega a hacer bastante, te tritura. La verdad, yo me sentí así, ¿no? Triturada totalmente. Entonces, bueno, esto... por eso empecé a compartir esta experiencia y empecé a compartirlo con otras madres. Cuando yo llegué a la comprensión, yo llevaba años estudiando esto, Noemí, y de hecho, no sé si ya había empezado a escribir mi trilogía o no, creo que fue poco antes de empezar a escribir la trilogía, que después de un disgusto grande que me llevé, en el que por supuesto mi hijo estaba involucrado y todo eso, pues... y yo me aparté y me fui sola, ahí fue cuando empecé a aprender a que las respuestas no están ahí fuera, a que tu hijo no le pasa absolutamente nada, a que tampoco te pasa nada a ti, tú no eres una mala madre, no estás haciendo las cosas mal. Las culpas. Cargaba con una culpa, cargaba con una angustia que no, ese llegar a pensar, mi hijo es un castigo por, vete tú a saber lo que yo he hecho o lo que he dejado de hacer, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué he hecho tan mal para estas cosas? Que luego tú te pones cuando ese día yo me aparté, estuve varias horas en la playa, a mí me conecta mucho la playa, el mar, el sol y en soledad, ¿no? Otra cosa que aprendí, que la soledad es algo fantástico, ¿no? Porque de ti, de tu soledad, nacen las respuestas más maravillosas. No puedes encontrar nada afuera. Fuera puedes encontrar inspiración, por supuesto que sí. Y yo siempre lo digo, invito a las personas a leer, a formarse, a informarse, porque la desinformación, la ignorancia, te causa una incertidumbre y un miedo terrible. Terrible. Entonces, cuando tú te formas y te informas, todo ese compendio de información que llega a ti y que penetra en ti, tarde o temprano te va a hacer un clic a ti, pero a ti lo vas a hacer tú desde dentro hacia afuera, ¿no? Pero primero tienes que abrir la mente y decir, bueno, me voy a abrir a pensar diferente, voy a intentar pensar distinto, ¿no? Entonces, aquel día eso es lo que me pasó. Me fui sola a escucharme a mí misma y realmente estuve hablando con Dios como nunca yo había hablado, porque esa es otra historia, ¿no? Otra faceta de mi vida en la que pensaba que Dios era un señor, ¿no? Muy bueno siempre y cuando tú hicieras exactamente lo que él te había dicho, ¿no? Como él te había dicho, porque si no, ojo, porque como desaten la ira de Dios, ni se te ocurra, ¿no? Desafiar la ira de Dios porque Dios no se ha burlado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a despertar y empecé a darme cuenta de que realmente todo lo que yo veía en mi hijo eran proyecciones de mis propios miedos, de mis propias, de mis propias inseguridades, de mis propios demonios, de mis propios conceptos de mí en capas subconscientes. Y esto me llegó, fue una idea que me llegó y fue muy liberadora, porque lo que yo recibí, la respuesta que recibí aquel día y la transmito a las madres, ¿no? Cuando tengo la ocasión y me encuentro una madre con una situación así o parecida, es que todo lo que tú veas en un hijo tuyo, si hay alguien que tiene el poder de cambiarlo, eres tú como su madre. O sea, para mí llegó ese conocimiento y dije,
espérate, vale, porque tenía tanta culpa, Noemí, yo no sé si hay madres que estén en eso. No, a mí me ha pasado también. Y entonces, la culpa es lo peor, ¿no? Lo peor que tú puedes tener en la vida es la culpa. Primero porque no sirve absolutamente para nada. La culpa es vivir anclado en el pasado y además en un pasado basado en una percepción errónea. O sea que imagínate, ¿no? Todo un galimatías de caos tremendo. Pero cuando tú te das cuenta de que, bueno, has hecho lo mejor que has podido con lo que has tenido en ese momento y que lo puedes corregir, o sea, no pasa nada, lo puedes corregir. Entonces empecé a proyectar una cosa diferente, me lo creí. Aquello que vino vino del interior, fue inspiración, sí, interior, pero tiene inspiración, es algo que salió de tu alma. Volver a crear, no va a ser de la noche a la mañana, también se lo digo, ¿no? A los padres, a las madres, cuando hago un vídeo hablando acerca de esto, no te creas que va a ser de la noche a la mañana, porque en ese momento ya mi hijo era un muchachito y yo no sé, la edad que pueda tener los hijos, los hermanos, los sobrinos, lo que quiera que sea de las personas que nos estén viendo o que nos vayan a ver, pero son años, ¿no? Haciendo una visión de una persona, entonces eso tienes que revertirlo, ¿no? Y mantener esa visión y constantemente van a aparecer apariencias de lo que anteriormente creaste, ¿no? Pero entendí que yo tenía que darle a él, concederle la totalidad de las posibilidades. Y dentro de la totalidad de las posibilidades estaba su ser, que yo podía verlo, ¿sabes? Yo podía ver, porque como madre, claro, lo conocía más allá de lo que ve la persona que le puede ver desde una superficie, que yo lo entiendo, porque a veces vamos a un parque o vamos a algún lado y siempre hay un niño molesto que está dando la vara y dices, ese niño, loco. Pero luego piensas y dices, ostras, ese niño, ¿por qué se está comportando así? ¿Qué es lo que carga, no? Entonces yo entendía eso y decía, yo puedo comprender, pero veo más allá. Entonces yo voy a poner, y lo que hice fue trasladar, saqué de mí realmente todo lo que yo veía en él. Y puse por escrito lo que veía en él. Escribí una tarjeta de intenciones en presente, fíjate, en presente pasado, más bien como si estuviera yo ya recordando, y empecé a poner, yo soy la madre de fulanito de tal, que es una persona que tal. Tuve en cuenta no mis intereses, eso es otra cosa, ¿no? Porque queremos proyectar a nuestros hijos todas aquellas nuestras cosas frustradas, ¿no? Imagínate que yo hubiera querido ser, yo qué sé, bailarina o gimnasta o lo que sea, ¿no? Y, ay, pero es que tú tienes que ser gimnasta porque tienes un cuerpo súper atlético, porque esto, porque lo otro, porque es tu futuro, porque tal. No, señor, si yo no quiero, no lo tengo por qué ser. Entonces queremos proyectar en ellos lo que hemos visto que nos hubiera gustado hacer y que no nos atrevimos o que no nos permitieron. Entonces tampoco es eso, porque respetar, ¿no?, su intención, respetar su persona. Entonces yo escribí eso, ¿no? Empecé a escribir dentro de lo que yo veía en él, lo que yo veía a donde él se encaminaba desde que él era muy pequeño, desde que tenía uso de razón y yo decía, él era un niño súper creativo. Él tenía, cuando era pequeño, le regalamos por Reyes un micrófono así de grande, de juguete, que era como un altavoz. Y él se ponía en el colegio, se quedaba a comer, y en el comedor del colegio, después de comer, se subía a una mesa y ponían a todos los niños alrededor de él para que él cantara, y así lo mantenían a él distraído y todo lo demás, y todos los niños, y cantaba, y los niños le aplaudían, y todo, y a él le gustaba eso, ¿no? Le gustaba interpretar, le gustaba cantar, le gustaba todo lo que tuviera que ver con... era muy artista, era yes, ¿no? Entonces yo escribí eso acerca de él, ¿no? Escribí, sabiendo ya los sueños que él tenía, lo escribí como algo hecho. Soy la madre de tal, que tiene tal experiencia, que sí que lo otro, y que no sé qué, no sé cuánto. Y eso lo cargué durante... bueno, lo sigo llevando encima. Es una tarjeta, la gente ve y lo cargué durante años. ¿Qué coño? La sigo cargando, la sigo llevando encima. Pero durante mucho tiempo la leía varias veces al día. ¿Por qué hacía esto?
Porque, a ver, esto, y es algo que a mí me gustaría que tuviéramos en cuenta, ¿no? Que si recibimos una inspiración, ya sea a través de que nos llega, ¿no? Esa idea, o a través de alguien que nos dice algo, o algo que leemos, y entendemos que, ostras, esto es una respuesta para mí, ¿no? Si tú recibes esa inspiración y la pones en práctica una o dos veces, luego se te va a olvidar. Si lo apartas, si no le das más importancia y todo, hasta que tú eso lo interiorices, piensa que llevas muchos años que no has creído eso. Entonces, porque te llegue esa inspiración, no quiere decir, si tú eso no lo conviertes todo, si lo olvidas otra vez, vas a volver otra vez a donde mismo, ¿no? Porque hay un cúmulo de situaciones que te van a intentar mantener ahí, ¿no? Pararte ahí en ese pasado, volver. Entonces, ¿yo qué hacía? Que leía esa tarjeta varias veces al día, todos los días, hasta que empecé realmente a creerlo, porque tú cuando empiezas a hacer decretos o empiezas a creerte una idea nueva, al principio, por lo menos en mi caso, yo no sé en tu caso o en el caso de cualquier persona que pueda estar viendo esto, pero por lo menos en mi caso a mí me costaba trabajo, ¿no? Decir, joder, sí, ¿en serio? Pues sí, entonces empiezas a leerlo una y otra vez, a pensarlo, a meditarlo y hasta que llegas tú a interiorizar eso. Y ya realmente no la leo todos los días esa tarjeta, pero la leo. Y ahora cuenta qué ha pasado con tu hijo ahora con 18 años. Sí, mi hijo está a punto de cumplir 18 años, le falta un mes y algo. Y bueno, desde que empecé a proyectar así, diferente, él, como digo, no fue de la noche a la mañana, pero empezó a tener unas actitudes diferentes, empezó a creer más en sí mismo, empezó a darse cuenta de que había maneras de canalizar su hiperactividad, su actitud. Y bueno, otra cosa, yo dejé de medicarlo, ¿no? Que fue algo muy importante. Dejé de medicarlo porque yo, así, ya con lo de la tarjeta y tal, ya llevaba un tiempo que no lo medicaba. Y sí que es verdad que al principio como que se agrava todo, ¿no? Porque encima su cuerpo está hecho a una medicación y a unas cosas. Y yo creo no sé que es mental, ¿no? Pero claro, su entorno, maestros y todo lo demás me decían, tú no estás medicando al niño, lo tienes que medicar. Digo, no lo voy a medicar porque yo ya llevaba un tiempo estudiando acerca de esto y luego asistí a una formación en vivo con un doctor que se llama Ángel Escudero. Cada vez que tengo oportunidad lo nombro porque yo lo amo a ese hombre profundamente, ya tiene 90 años. Que opera sin anestesia, es un traumatólogo que opera sin anestesia. Lleva como más de 40 años operando sin anestesia. Sin antibióticos, sin nada de eso, ¿no? Entonces yo llevaba ya tiempo leyendo al doctor Escudero, viendo sus vídeos, sus audios, me había comprado su material y todo, y la primera oportunidad que tuve de conocerle en vivo y de ir a una formación con él, pues fui y ya fue la leche cuando hice el curso con él y vi, ¿no? Como me asomé a todo esto y decía, madre mía, porque es como la parte... yo siempre he sido muy, muy emocional, muy visceral, la parte, ¿cómo se llama? La parte esta del cerebro, ¿no? Que es como racional, la racional. Al contrario, yo no he sido muy racional, he sido más espiritual. Más la emotiva. Eso. Pero, el lado derecho. Pero aún así, cuando conocí al doctor Escudero y vi la parte científica que explicaba y desproveía, yo ya lo sabía, ¿no? Pero desproveía todo aquello de esoterismo, ni de magia, ni nada, que no tiene nada que ver con eso, que es pura ciencia. No, claro que no. Que es pura ciencia y es una maravilla. Entonces fue como otro pilar y yo le dije, doctor Escudero, tengo esta situación con un hijo mío y hace un tiempo que he decidido dejar de medicarlo, quisiera saber su opinión, me felicitó, me dijo, claro, justo es lo que tienes que hacer, y me dijo todo lo contrario, ¿no? Me dijo, si no quieres ver a tu hijo como un drogadicto, deja de medicarlo ya,
sea, digo, sí, ya lo dejé de medicar y solamente quería saber si lo estaba haciendo bien, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Entonces, todo esto para mí, ver a mi hijo creer más en sí mismo, empezar a hacer realmente, a creerse las cosas que él quería, dejar de lado algunas amistades que, bueno, que le sometían o que le hacían todavía sentir inferior, ¿no? Sentir que él tenía estas amistades que tú tienes que estar siempre haciendo algo para mantenerte con ellos, ¿no? Para que te acepten, siempre tienes que estar haciendo cosas para que... Entonces hay muchísima gente y a todos los niveles que estamos en esas, ¿no? Tratar de agradar a alguien para que nos acepte. No, perdona, acéptate tú, aprende tú a que tú eres lo más, tú. Y no quiere decir que seas más que nadie, sino que eres tú individualmente, tú eres fantástico o fantástica. Y va a haber mucha gente que esté contigo y mucha gente que no le vas a hacer ni puñetera gracia, pues no pasa nada, o sea, bueno, porque ya está, o sea, no pasa nada y bueno, y hoy el hijo de esta mujer canta como los dioses, canta que a mí me hace llorar, porque cuando lo escuché la primera vez me puse a llorar, porque lo hace con un alma, una inspiración, es una luz. Ahora sigues, pero quiero decir 2 o 3 cosas. Sí, por favor. Yo en mi trilogía, mi segundo libro, que se llama La verdad del merecer, hablo con respecto a la educación, cómo era la educación antigua y cómo fue cambiando la manera de educar. Antes era mucho rigor, a los niños no se les daba oportunidad ni de hablar ni de nada. Y estoy hablando de la educación en el hogar, ¿no? La educación en la escuela, ¿no? Y cómo cambió los niños vienen muy evolucionados, o sea que hay bastante desorden, porque en realidad ni siquiera la educación, no la del hogar, sino la educación, la enseñanza, se adaptó a cómo vienen ahora los niños, ¿no? Pero en los países escandinavos tienen una educación totalmente diferente al resto del mundo, porque a los niños desde muy pequeñitos, en primer lugar, les enseñan a tratarse entre ellos, siempre con cariño, con respeto. Cada cosa que hacen, son muy pequeñitos, con 3 y 4 años se están felicitando ellos mismos, o sea, elevando su autoestima. Luego, se busca qué es lo que ese niño vino a hacer, porque ¿qué pasa? Un cantante, un bailarín, un pintor, cualquier persona, un peluquero, si vino una persona con una capacidad, lo que tiene que desarrollar es esa capacidad, pero todo lo demás que nos enseñan en la escuela, que son conocimientos, ¿para qué? Para abrirnos a la vida laboral, pero nada más. Todo eso nos llena de un montón de información. Yo, que soy índigo, tuve unos problemas tremendos en la escuela, entre la autoridad de los profesores, más tanta información que me entraba en la cabeza y yo decía, ¿para qué, no? Entonces, estos niños que vienen con una conciencia más amplia, vienen conectados a la energía creadora, a la creación, con una inspiración, con una capacidad que deben desarrollar, pero más abierta que el resto de las personas, y todo lo demás les interesa. Entonces, cuando no se les presta atención, ¿cómo no van a hacer lío? A mí me escribían en los cuadernos, no debe hablar en clase, no debe hablar en clase, no debe hablar en clase. ¿Por qué? Porque justamente una de las cosas que más me gusta es transmitir conocimientos y es hablar, ¿no? Aparte, bueno, yo era recontra súper inquieta, pero ¿qué hace la medicación? Y yo sé que si acá hay médicos escuchándome, me querrán poner a parir, pero la medicación es lo mismo que una olla, una cacerola en ebullición, que se le pone una tapa. No resuelve el problema, resuelve el síntoma, ni tampoco, porque lo que hace con ese niño es anularlo.
Pero claro, también hay que entender que un médico que estudia medicina, estudia el cuerpo físico, desconoce el mundo espiritual y el mundo, o sea, la parte energética. Entonces, hay que abrir las mentes, hay que empezar a abrirse. Continúa. La maravilla llega cuando los médicos se abren a ese conocimiento, ¿no? Entonces te encuentras con médicos del calibre del doctor Escudero y de muchos más que sé que son discípulos de él y de otras partes del mundo que están abiertos, ¿no? A todo este conocimiento. Y no es más que abrir la mente, seguir abriendo la mente y no decir, bueno, esto es así y es así porque es así y ya está, señor, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo viví con él, el proceso, bueno, que estoy viviendo, ¿no? Con él, y la maravilla, ¿no? La magia de ver cómo la transformación es posible, ¿no? Y algo que... no, termina. No, termina. Nada, eso te estaba diciendo, ¿no? Que he compartido esto con algunas madres y el dolor que una madre puede llegar a sentir cuando piensa que su hijo no tiene remedio o cuando piensa que está condenado a lo que quiera que sea, es muy grande, ¿no? Entonces el despertar nosotras mismas como madres y saber que tu vibración, si tú la elevas, ni siquiera hace falta ni que hables con él, ni que le cuentes todo esto que tú estás aprendiendo, descubriendo, y todo eso no hace falta, porque lo primero que vas a hacer es probablemente llamarte loca, ¿no? Rechazarlo, sí, rechazarlo. Claro, rechazar, ¿no? Yo al principio, cuando empecé a estudiar todo esto, lo que pasa es que yo soy mucho de echarme las cosas a la espalda y tomármelo todo como muy a broma, y eso, el humor en mi vida ha sido algo fantástico, aunque sí que es verdad que a veces he dejado que penetren en mí, ¿no? Algunos comentarios y tal de otras personas, y eso es doloroso, ¿no? Cuando dejas que te afecte, ¿no? Justo ahí cuando te afecta es cuando tú tienes que pararte y mirar no hacia afuera, hacia el idiota ese que te está hiriendo, sino a la persona que está dentro de ti. ¿Qué pasa dentro de mí? Que eso me está haciendo daño, ¿no? Ahí es cuando te hiere algo, ¿no? Pero es justo eso, ¿no? El alentar a una madre a que despierte ella al conocimiento y que deje a un lado los prejuicios y los miedos y los temores, y a través de tu poder mental, de tu poder como ser divino y de lo que eres. Y yo, bueno, yo no sé, me imagino que es una creencia que adopté, no la pienso soltar porque me da resultado y creo que es fantástica, que tú como madre, si alguien tiene poder para cambiar, para transmutar lo que un hijo tuyo le está llevando hacia un lado oscuro, eres tú, ¿no? Quien tiene ese poder viéndolo de la otra manera, constantemente. Y pienso seguir haciéndolo. Bueno, no solo con este hijo mío, ¿no? Sino con los otros dos también, que también he practicado y practico esto con ellos y les amo a los tres locamente. Soy abuela, tengo una nieta con 2 años y la veo, es impresionante como esto que dices, ¿no? Que los niños de hoy en día parece que vienen y como espabilados. Con una conciencia más amplia, es así. Porque antes dice que los niños no abrían los ojos. Yo recuerdo a mi abuela decir, pero si antes un niño con 2 meses lo tenía ahí liado, el niño no se movía, no abría prácticamente ni los ojos. Y bueno, yo recuerdo ya a mis hijos, todos vinieron con los ojos súper abiertos desde que los vi nacer y no han parado ninguno de los tres, ¿no? Pero ya con mi nieta, que hoy siendo ya mucho más consciente de todo esto, ¿no? La observo y digo, madre del amor hermoso, qué maravilla. Y cuánto tienes tú que ofrecerle al mundo, a tu madre, a tu abuela, a tu bisabuela. Mira, Georgina está diciendo
bueno, que le encanta la información, ¿no? El poder que tenemos las madres con el amor, a través del amor, ¿no? Dice un amor transformador. Algo que yo quiero decir y que yo digo en todos mis vídeos es que a mí mucha gente, cuando yo me pongo a hablar de vidas pasadas, de viajes astrales, de los niños llamados índigos, que muchas personas dicen, uy, eso es esoterismo. Pero yo digo, a ver, ¿cómo cuesta la mente y las creencias de los seres humanos? ¿Cómo nos cuesta evolucionar? Yo lo digo siempre, yo no estoy en ninguna religión, en ninguna secta, en ningún grupo de nada, de nada, de nada, de nada. Soy independiente y menos mal que todo lo que investigué durante 30 años ha sido, o sea, yo no he entrado en ninguna secta, menos mal, porque podía haberme sucedido. Mis profesores, cuando estudié ciencias psicofísicas en la República Argentina, que fueron 4 años, eran médicos, psiquiatras. Me encantaba que el psiquiatra me enseñara psicodrama para que entendiera lo que es una patología, que si a mí viene una persona y me está hablando de que habla con extraterrestres, yo tengo que saber realmente si es que tiene esa capacidad de percepción o si es un esquizofrénico. O sea que yo tuve que estudiar psiquiatría psiquiatría, una asignatura, ¿no? Y psicología y PNL para saber a quién tengo delante, si tiene una patología, si realmente es una persona, coherente, que lo que está diciendo realmente lo está viviendo, ¿no? Pero bueno, hay mucho miedo. O sea, ahora que estamos en el 2020, donde hay que integrarse, donde todo se tiene que integrar, estos opuestos que hubo, por un lado, de las religiones, yo no hablo de ninguna en especial, ni de ninguna en particular, ni tengo problema con ninguna, pero sí, para conservarse, han hablado mal de. Entonces ahí estaba todo el esoterismo, todas las brujas, todas las cosas raras. Pero por el otro lado también hay religiones, como las africanas, que también tenían rituales y trabajaban de determinada manera, que todo eso ha generado, bueno, es lo que había, ¿no? O sea, yo no quiero hablar mal de nada, lo que quiero entender es que estamos en el 2020, que hay otras realidades. A mí me costó muchísimo aceptarme, muchísimo, porque yo desde pequeña tengo visiones, a los 26 años se me apareció una monja con un halo blanco arriba y una flor y pegué un grito, no me voy a olvidar nunca, y después supe que era Santa Teresa de Jesús, porque no sabía ni quién era. Entonces me pasaron muchas cosas, pero hoy sé, hoy que ya llevo el 5º libro escribiendo, que todo lo que me sucedió era para esto, porque en realidad yo he tenido muchas manifestaciones, he tenido viajes astrales, pero no, fueron 3, 4, 5 veces cada fenómeno, pero después no lo viví más. Cuando lo acepté, no lo viví más y viví otro. Y hoy, digo claro, porque yo tengo que hoy enseñar y yo necesitaba haber vivenciado todas esas manifestaciones, ¿no? Ahora, algo que quiero decir, que se lo dije hace poco a Rocío, yo le dije, tú que escribiste, bueno, tu trilogía, Cuando aprendas a volar, y que tienes una tribu, un ejército de diamantes, no sé de dónde sacó el nombre, pero tú eres una diamante. Tú eres diamante porque eres índiga. Por la hiperactividad que tienes, le pregunté si de pequeña tuvo alguna manifestación con algún ser que vio, porque eres diamante, no por nada tu hijo te eligió, porque los hijos, yo tengo un hijo cristal, el más pequeño, no es tu historia, pero también la mía, porque nació cuando justo me divorcié, y es cristal, pero claro, ellos eligen a una madre que ya viene con una cierta apertura, y la gran mayoría de los niños que vienen con esta percepción más abierta, su madre o su padre o alguien o un abuelo, alguien tiene que ya haber abierto y haber entrado en este camino, porque si no se lo anula totalmente.
O sea, Claro. si yo, por ejemplo, hubiese estado en una familia muy religiosa, me hubiese metido a monja, porque ¿qué hubiese pensado? Fue un llamado de Dios. O sea, las cosas no suceden porque sí, siempre hay, ¿no? O sea, venimos a continuar una historia, ¿cómo se dice? Una red entre las familias y entre las vivencias que tenemos. Y ahora te voy a hacer una pregunta. De pequeña, ¿qué has percibido que lo has callado? Si se puede contar. He callado muchas cosas. He callado muchas cosas. Cuando era pequeña tenía, no quería ni hablarlo porque me daba mucho miedo. Me daba miedo de decirlo y todo. Pero tenía la sensación de cuando estaba totalmente despierta en la cama, cuando mi madre me acostaba, me mandaba a la cama y todo lo demás, sí que tuve veía un señor sentado a los pies de mi cama, como con un sombrero de copa, y yo decía, Dios mío, un sombrero me asustaba. Y en alguna que otra ocasión hubo otra, yo no sé, a lo mejor tú, el haber entrado contigo en contacto y conocerte y todo lo demás me ha abierto un poco la puerta, ¿no? A recordar todas estas cosas y a entenderlas un poco, ¿no? Y a ver que quizá, por alguna parte, pues no sé, necesitaba o estaba teniendo contacto con otras partes para que entendiera, ¿no? Que había mucho más que este plano físico y todo eso, ¿no? Entonces, sí, he escuchado perfectamente gritos en mi oído, gritarme sin entender qué es lo que me estaba diciendo. He visto, estando embarazada de mi hijo, no, el segundo, estando embarazada de mi hijo, el segundo, también vi una persona que entró en mi casa. Pensé que era mi marido, y porque era de noche, mi marido trabajaba de noche en un restaurante y bueno, yo tenía a mi hija que estaba acostada en la cama y yo estaba embarazada de mi segundo hijo y simplemente estaba recostada en el sofá viendo la tele y tal, y entonces vi que la puerta se entraba y que él entraba, que la puerta se abría y que él entró. Entonces mi marido en aquel entonces trabajaba en una pizzería y entonces iba con un pantalón blanco. Entonces no me llamó la atención porque yo vi que estaba así, yo estaba como tumbada en el sofá y veía la tele a esta altura. Entonces yo lo que vi es que la puerta se abrió y vi entrar una persona con un pantalón blanco y ni me llamó la atención. Y ni levanté la cara ni nada porque estaba viendo la tele, no me acuerdo lo que estaba viendo, pero no me llamó la atención. Pero hubo una sensación extraña porque se paró delante de mí y ahí me entró esta sensación de parálisis. El cuerpo se me paralizó, sentí como mucho frío porque vi que esta persona se acercaba. Y entonces sabía que no era él, ¿no? Sabía que no era mi marido, y digo, Dios, que él está aquí dentro de mi casa, no podía moverme. Y alcancé a reunir la suficiente fuerza, fíjate, yo lo pienso y digo, tú estás loca, para darme la vuelta. Me di la vuelta, le di la espalda. Y ahí me mantuve un rato así hasta que desapareció la sensación, y entonces cuando desapareció esa sensación fui capaz de incorporarme. Lo primero que hice fue ir a ver a mi hija, ya estuve sentada en el sofá todo el tiempo controlando la puerta que estaba cerrada, y hasta que llegó mi marido y se lo conté, digo, mira lo que me ha pasado, y así cosas así me han pasado en alguna ocasión. Y bueno, fuera de cámara te contaré otra cosa, Blandy, para que tú me lo expliques. Bueno, ¿Qué me pasaba cuando era una niña? Que me parece tan, que no sé si contarlo ahí. Algo que me pasaba cuando era una niña, solo con 5 años. Y ya me contarás tú qué tiene que ver esto con vale. esta cosa. A ver, yo lo que quiero bueno, aportar a todas las personas que están acá, a mí me da miedo. O sea, yo que he visto muchas cosas, un día dije no quiero ver más y dejé de ver.
percibo. Yo entro en un lugar y sé quién hay, me conecto, no tengo ningún problema. A través de la psicografía escribo, me hablan, puedo decirle a otra persona, pero les pedí no verlos, porque me sigo asustando, es que asusta, porque es como que de repente estás en un lugar y se te aparece alguien, yo grito, y eso que los conozco, después me río, les pido disculpas, pero la realidad es que yo sé que esto cuesta muchísimo a las personas creer, pero yo siempre digo lo mismo, la ciencia que va en carroza, peor que en carroza, porque la ciencia lleva 300 años, pero no van a... Para que lleguen a certificar esto, tienen que llegar científicos jóvenes con esta apertura, porque si no, es muy claro, en el 1800, ¿cómo se dice lo de la doble rendija? La experiencia de la doble rendija ya lo dijo, el observador modifica la materia, lo que sucede. Entonces, mientras los científicos vayan con ese pensamiento de que esto no existe y a buscar el error, nunca lo van a certificar. Pero llegará, porque todo llega. Sí. Pero el tema es que en el 1996 ya un médico norteamericano y un físico, Penrose, un físico del Reino Unido, ya dijeron que el alma existe. Entonces, el alma existe, por lo menos ya se sabe eso. Ahora, que crean que la vida continúa es otro tema. Pero bueno, mi obligación es decirles a las personas que les sucede, porque quien no les sucede va a decir que tenemos humo, como me han dicho a mí, que estamos locos, que el manicomio, que esoterismo, que lo que quieran, y yo los entiendo, porque yo también lo he dicho así. O sea, los puedo entender porque a mí me ha pasado cuando alguien decía vi a Jesús y yo decía, uy, lo que hace la fe. Y después me pasó a mí. O sea, puedo entender, pero para las personas que en algún momento de su vida les ha sucedido algo, que por miedo lo bloquearon, lo dejaron, bueno, da igual. La vida continúa. Continuamos en otro plano de existencia, ya no con el cuerpo físico, ya no se percibe con estos sentidos. Pero las personas que somos más sensitivas, porque somos almas viejas, que el otro día me enteré que no tengo muelas de juicio, lo puse yo decía, no tengo juicio, y me vengo a enterar el otro día que las almas viejas no nos nacen ya las muelas de juicio, porque como ya no se necesita comer carne como antes, ¿no? Bueno, me enteré el otro día. Pero lo que yo sí quiero que las personas sepan, y el que quiera instruirse lo hará y averiguará, pero sobre todo los padres de estos niños, que no los anulen, por favor, porque los van a hacer infelices, que se pongan a leer, pero bien, o sea, que no haya detrás ninguna iglesia, bueno, me van a odiar los que vayan a la iglesia, pero ninguna secta, que no idolatren a nadie, que sea algo... Desde la imparcialidad, quieres tú decir desde la imparcialidad, ¿no? Quizás sí se pueden ver diferentes puntos de vista, pero no solamente uno y no solamente dejarte influenciar por los intereses de alguien o alguna ideología. O una línea. Y lo más importante, que es lo que más quiero decir, porque mucha gente dice, a mí qué me importa si seguimos con vida o no seguimos con vida, o a mí qué me importa lo que hice en otra vida pasada. Bueno, cada uno llegará a lo que necesite en la vida. Lo que yo quiero decir es esto, que los seres que no están con vida física y están en otro plano, muchos han quedado con situaciones emocionales de dolor con personas que siguen viviendo en este plano, que cuando hay un medium o una persona que canaliza, como yo lo hago y mucha gente cae, y se puede unir a esas dos personas para que a través del perdón y la comprensión y la compasión puedan resolver esa situación, son dos personas
Eso es. que liberan. El que está en la tierra y el que está allí, que tiene que seguir su camino de evolución. Entonces, cuando se ve desde el lugar de la ayuda, de la sanación y del amor, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Bueno, si hay alguien, porque ha entrado mucha gente, si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Hola, buscadores incansables de la verdad. Quise buscar preguntas para responder y se cerró. Bueno, toqué lo que no debía tocar. No sé si entrará de nuevo Rocío, pido disculpas, pero no pude hacer el cierre de la entrevista, que ha sido realmente espléndida. No sé si Rocío se dará cuenta y volverá a entrar. Realmente ha sido interesante porque Rocío comentó de su hijo que había estado medicado con THDA y cómo ella dejó de medicarlo y empezó a proyectar mentalmente que su hijo de grande lo visualizaba, pero en presente iba a ser un artista, y porque veía que de pequeño era lo que más le gustaba. Entonces, realmente ha sido muy interesante todo lo que ella ha contado. Bueno, se ve que no se ha dado cuenta para volver a entrar, pero pido disculpas a los que estaban, que no me di cuenta. Quise responder preguntas porque había muchas preguntas y le di a finalizar el vídeo, así el directo. Así que bueno, pido disculpas. Ahora está entrando gente, pero no sé si estaban en la entrevista anterior, que sin querer la he finalizado. Bueno, doy por finalizado en la segunda parte este directo, y para los que tengan interés en conocer mucho más mi trilogía En busca de un nuevo camino y el cuarto libro, que se llama 10 maneras de escucharlo, lo pueden adquirir en mi página web www.noemivelascomeana.com y también en Amazon. ¡Ay, ahí está Rocío! Rocío, así nos despedimos. Entra. A ver si ahora la podemos ver. A ver. Bueno, ahí va a entrar. A ver si la podemos ver. ¡Qué fuerte! Hola, Rocío. ¡Ay! Es que, ¿ahora te ves? No, ahora me sigo quedando congelada. ¡Ay, qué fuerte! Es que quise ver cómo, a ver, había muchas preguntas, entonces digo, bueno, quise correr y se ve que toqué algo, y porque no le di a finalizar arriba, estaba tocando abajo y Bueno, comenta lo de tus libros, así damos por finalizado. Igualmente las personas ya se deben haber ido, pero no importa, para los que estén. No pasa nada. Pues nada, mi trilogía, que se llama Cuando aprendas a volar, que es esta. Y bueno, el nombre de la trilogía se llama Cuando aprendas a volar porque es precisamente para enseñar a las personas a ver desde un prisma diferente, a ver desde lo alto lo que te está pasando, después de saber cómo son las reglas del juego, cómo funciona y qué relación existe entre tu cerebro, tus pensamientos y lo que te pasa. Viene el segundo libro, que es un zombie en gallumbos, y es como esa parte de ti que va a tratar de que no te muevas del sitio en el que estás, que va a mantenerte ahí y va a tratar de convencerte de que no, para que no descubras quién eres, ¿no? Entonces, ese es el propósito, ¿no? Aprender a volar para desenmascarar al zombie y descubrir realmente quién tú eres. ¿Quién eres? Acá dice Verónica que se te ve muy bien. Digo, sí, yo también la veo, pero es ella la que no se puede ver. Y no cuando estuvimos grabando la anterior, no sé por qué razón, realmente no lo sé.
Porque a mí, ya digo, me ha pasado con una persona, pero con el resto, esta semana estuve haciendo otras entrevistas y se veía bien. Bueno, no lo sé. No sé, bueno, la primera vez que me pasa en un directo de Instagram. Normalmente siempre suele ser normal. Bueno, no sé, esto ya se escapa a nuestra mente y nuestros conocimientos. La próxima tendremos que pensar que se haga todo perfecto, que se vea bien, que no haya ninguna obstrucción. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, y habrá más encuentros porque siempre hay cosas importantes para transmitir y sobre todo para las madres de estos niños que están tan preocupados. Y bueno, por lo menos es una orientación más. Muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias, Verónica. No sé si estabas en la entrevista anterior, porque los que estaban ahora no volvieron a entrar. Y que terminen el día de manera espectacular. Gracias. Gracias, gracias.